¿Qué tal? En esta clase nos vamos a ocupar de presentar a las matrices. En primer lugar vamos a definir qué es una matriz y luego presentaremos a tipos especiales de matrices. Una matriz, como bien dice en esta definición, es un arreglo rectangular de números. ¿Qué quiere decir esto? Que son disposiciones rectangulares como las que ustedes ven aquí de números. Pueden ser números reales o números complejos, como ustedes observan en esta matriz que está aquí. Observen que se forma un rectángulo por cada disposición de esos números. Cuando ustedes lean a esas disposiciones de números de esta manera, se dice que lo están leyendo por renglones. Entonces aquí esta matriz tiene dos renglones. Ahí está, esos son los dos renglones. ¿Sale? Y si los leen de esta manera, se dice que los están leyendo esas disposiciones en forma de columna. Entonces, por ejemplo, esta matriz pues tiene tres columnas. Ahí están las tres columnas. Ok, de acuerdo con eso, se habla de un término que se llama el tamaño de una matriz. El tamaño de una matriz, para indicarlo, lo primero que haces es señalar cuántos renglones tiene la matriz y enseguida pones una X o un signo de multiplicación y ahí pones el número de columnas. Esa es una convención a nivel internacional, así que no la vayan a cambiar. Primero se nombra el número de filas o renglones y luego se menciona el número de columnas. Aquí, por ejemplo, estoy diciendo que el tamaño de A, por lo que acabamos de ver, es de 2 renglones por 3 columnas. Y en efecto, si ustedes ven aquí, pues estos son los dos renglones y están metidos sus elementos en 3 columnas. La matriz B pues, tiene 3 renglones y 2 columnas. Así que diríamos que el tamaño de B sería 3 renglones y 2 columnas. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, la matriz C pues, tiene 3 renglones y 3 columnas. ¿Sí? Son puros números, en este caso, reales. Y están metidos en 3 filas o renglones y 3 columnas. Por eso decimos que el tamaño de C sería 3 por 3. Bien, eh, ahora vamos a hablar de las matrices especiales. Las matrices especiales son aquellas matrices que aparecen con mucha frecuencia en los cálculos. Por ejemplo, estás trabajando en estadística, pues seguramente ahí te va a aparecer una matriz de este tipo. Estás trabajando en resolver sistemas de ecuaciones lineales en electricidad, seguramente ahí te van a aparecer y cosas. Entonces, por eso les decimos que son especiales, porque aparecen ahora sí que frecuentemente en los cálculos y en las teorías acerca de los objetos matemáticos. El primer tipo especial de matriz, vamos a llamarle las matrices cuadradas, y son aquellas matrices que tienen el mismo número de renglones que de columnas. Escucha bien, las matrices cuadradas tienen el mismo número de renglones que de columnas. Entonces aquí te estoy presentando un ejemplo. Esta matriz A que te estoy dando aquí tiene 3 filas y 3 columnas. Por cierto, este
Estos elementos que están a lo largo de esta diagonal se dice que conforman la diagonal principal. Los elementos que están así, no los que están así, sino los que están de izquierda a derecha. ¿Sí? Esta es otra matriz, esta matriz B es otra matriz cuadrada, es en este caso de 2 por 2, tiene dos filas y dos columnas. Y pues su diagonal principal estaría conformada por el 3 y el 4. Entonces esas son las matrices cuadradas, aquellas que tienen el mismo número de renglones que de columnas. Las matrices unitarias pues, son matrices cuadradas que tienen en su diagonal principal solamente números unos. Aquí, por ejemplo, esta es una matriz unitaria de 2 por 2 y a lo largo de su diagonal principal tiene puros unos y en cualquier otra entrada pues tiene cero. Esta es una matriz unitaria de 3 por 3 y observen que a lo largo de su diagonal principal pues tiene puros unos y las demás entradas tienen ceros. ¿Vale? Estas son las matrices unitarias y son muy importantes a la hora de resolver sistemas de ecuaciones lineales y otros problemas. Las matrices triangulares son matrices cuadradas que tienen solamente ceros en sus entradas que están por arriba o por abajo de su diagonal principal. ¿Vale? En su diagonal principal pueden tener lo que quieran, incluso pueden tener ceros. ¿Sí? Lo que sí es que en sus entradas que ya están por arriba o bien por abajo tienen puros ceros. Por ejemplo, estas son matrices triangulares. Esta es una matriz triangular inferior a esta parte que ustedes ven aquí. Esto que está aquí, que parece un triángulo, le vamos a llamar el triángulo de ceros. ¿Sí? En este caso, esta matriz, su triángulo de ceros está por arriba de la diagonal principal. Entonces, por eso decimos que es una matriz triangular inferior de 3 por 3, porque tiene 3 renglones y 3 columnas. Y su triángulo de ceros está por arriba. Cuando ese es el caso, los especialistas las nombraron como matrices triangulares inferiores. Por el contrario, esta matriz que tiene su triángulo de ceros, vamos a ponerle, este es el triángulo de ceros, este es su triángulo de ceros, como pueden ver está por abajo de la diagonal principal, por abajo de la diagonal principal, y los especialistas llegaron a un acuerdo y les nombraron matrices triangulares superiores. En este caso, esta es una matriz triangular superior de 4 por 4. Entonces, no se te olvide, si su triángulo de ceros está por abajo de la diagonal principal, le vas a decir que es una matriz triangular superior de cierto tamaño. Por ejemplo, en este caso de 4 por 4. Si su triángulo de ceros está por arriba, le vas a decir que es una matriz triangular inferior. En este caso es de 3 por 3. Ok, vamos a presentar otro tipo de matriz que también es muy importante, sobre todo a la hora de estar aplicando determinantes y otros análisis en estadística matemática, por ejemplo. Estas matrices a las que me refiero son las matrices traspuestas, no trans. Los españoles dicen traspuesta. En México ya he escuchado que dicen transpuesta. Pero como el español que se utilizan para hacer estos programas es el famoso español internacional, o sea, el basado en cómo se habla en España, pues entonces le dicen matriz traspuesta. Bueno, si me da una matriz A para obtener su matriz traspuesta, todo lo que tengo que hacer es convertir sus filas en columnas. Por ejemplo, si me dan esta matriz A, que es esto, tiene estas son sus filas,
Entonces, si yo quiero obtener su traspuesta, que la voy a denotar así, pues simplemente tomo a sus filas, por ejemplo, en este caso el 2 4 y la convierto en columna. O sea, la primera fila sería la primera columna. La segunda fila sería la segunda columna de la traspuesta. La tercera fila de la matriz original se convertiría en la tercera columna de la matriz traspuesta. Entonces, esta AT sería la traspuesta de la matriz A. ¿Vale? Entonces es muy fácil obtenerlo. Ya después les platico cómo se obtiene en automático con programas como GeoGebra. Aquí vamos a dar otro ejemplo para que te quede más claro. Este es un ejemplo más grande. Es una matriz de 4x4. Eh, Como puedes ver, si este es el primer renglón, entonces la primera columna de la traspuesta sería esto. Nada más agarras y lo escribes de esta manera, ¿no? La segunda fila la conviertes en la segunda columna de esta manera. Y así sucesivamente. La tercera columna, pues la giras y la pones así. Y la cuarta fila la conviertes en esto. ¿Vale? Ok, pues ahí están dos ejemplos. No necesariamente deben de ser cuadradas las matrices. Todas las matrices pueden transponerse. ¿Sí? A esta operación se le va a llamar operación transposición. ¿Sí? Entonces aquí te he dado ya dos ejemplos de cómo se obtiene la transpuesta de una matriz. Basados en este concepto de transposición, vamos a definir a las matrices eh, simétricas. Bueno, las matrices antisimétricas tienen la característica, las matrices antisimétricas tienen la característica de que coinciden con su traspuesta pero con los signos cambiados. Por ejemplo, si tú quieres obtener una matriz antisimétrica, todo lo que tienes que hacer es poner en la fila, perdón, en la diagonal principal, poner en la diagonal principal puros ceros para que a la hora de convertirlos a las filas en columnas, pues no se altere. Nosotros a veces le decimos a esto el espejo o el eje de simetría, la diagonal principal. ¿Qué quiere decir de que sea antisimétrica? Que el elemento que pongas de este lado debe estar cambiado. O sea, del otro lado de la diagonal principal debe ser el inverso, aditivo. Si aquí pones un menos 3, pues de este lado debe ser el 3. Si de este lado es un 7, este debe ser menos 7. ¿Sí? Si te das cuenta, es una matriz antisimétrica porque en efecto cumple esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo vas a comprobar de que eso que estás proponiendo es correcto? Pues lo único que tienes que hacer es, primero, aquí dice que obtengas la traspuesta. Entonces, pues tomas a esta fila y la conviertes en columna. Tomas a la segunda fila, la conviertes en la segunda columna. Tomas a la tercera fila y la conviertes en la tercera columna. Hasta ahí, nada más hemos obtenido la traspuesta, pero dice que además tome yo la traspuesta y le cambia todos los números que aparecen dentro de esta matriz traspuesta, les cambie de signo. Entonces, pues el cero pues no va a cambiar. El que sí va a cambiar es cualquier otro número que no sea cero, por ejemplo el 5. Si aquí era menos 5, pues aquí se va a convertir en 5. Si aquí es 3, pues aquí sería menos 3 y así. Como te das cuenta, a la hora de cambiarle de signo a todos estos números, obtenemos esto. Y si te das cuenta, esto
esta matriz que te estás viendo aquí es justamente la original. Por eso decimos que esta matriz es antisimétrica, ¿sí? Entonces no se te olvide, para obtener una matriz, por ejemplo, si yo en la tarea te digo, obténme una matriz antisimétrica de 3 por 3, pues tú debes de tomar en cuenta que aquí en la diagonal principal debes de tener puros ceros y que los términos que están de lados opuestos de esa diagonal principal, pues deben tener signos contrarios, ¿sí? Entonces, de esa manera se obtendría una matriz antisimétrica. Por cierto, ya que estamos hablando de esto, las matrices simétricas, las matrices simétricas son aquellas que coinciden con su traspuesta. Por ejemplo, en este caso que tenemos acá arriba, esta es una matriz simétrica. A diferencia de las matrices antisimétricas, las matrices simétricas, todo lo que hacen no necesitan tener ceros, aquí puros ceros, como en el caso de las antisimétricas. Aquí puede haber cualquier cosa, incluso cero, ¿no? Pero lo importante que te debes de fijar a la hora de formar este tipo de matrices es que sean cuadradas. De hecho, las antisimétricas también son matrices cuadradas. Y las matrices, cuando yo te pido una matriz simétrica, lo que vas a hacer es, pues escribes tu diagonal normal y vas a repetir los elementos. Es decir, si este elemento es -1, de este lado debe ser -1. Si este es un 4, aquí debe de haber un 4. Si este es un 0, aquí debe de haber un 0. Terminas ese análisis y luego te vas a este, ¿sí? Si este es -1, aquí debe de haber -1. Si este es un 6, aquí debe de haber un 6. Si este es un 3, aquí debe de haber un 3. Si ese es el caso, si la formaste así, de seguro obtuviste una matriz que se llama simétrica, ¿sí? Y en efecto, si para comprobarlo, pues tú la transpones y te das cuenta de que queda exactamente igual. Bajo la operación de transposición, una matriz simétrica queda exactamente igual. Por ejemplo, si tú transpones esta matriz, te vas a dar cuenta de que es exactamente esta, ¿sí? O sea, las dos coinciden. Cuando eso ocurre, se dice que es una matriz simétrica. Bueno, pues en el Classroom te voy a dejar una serie de ejercicios que tienen que ver con esta terminología. Entonces, nos estamos viendo. No dejes para el último el estudio del álgebra lineal. Recuerda que es una materia que debes de ir aprendiendo y entendiendo los conceptos, porque si no, de otra manera te vas a meter en problemas. Cuando se pone una fecha límite para hacer las cosas, no quiere decir que te tengas que esperar hasta ese día y a la última hora para hacer las cosas. Al contrario, mientras más rápido lo hagas, mucho mejor, porque vas a estar más tranquilo, vas a estar más descansado y vas a pensar mejor a la hora de hacer las actividades, ¿sale? Entonces no lo vayas a dejar para el último. Fecha límite no quiere decir que te tengas que esperar hasta esa fecha para realizar las cosas, ¿no? Mucho cuidado con estos cursos, son muy rápidos, tienes que estudiar todo el tiempo, aunque trabajes, tienes que darte un tiempo para hacer las cosas, ¿no? Entonces nos estamos viendo.